Buenas noches a ustedes y gracias, Susana y José Luis. Miren, a lo que me he referido fundamentalmente es que hay una cierta población que en realidad es prácticamente toda la población, puesto que la vacuna está indicada en mayores de 18 años, hay una que incluso en mayores de 16 años, y la única contraindicación absoluta que tiene es pacientes que han tenido reacciones anafilácticas, alérgicas severas, que han comprometido la respiración del paciente. Esa es la contraindicación. Y tenemos que de 18 o 16 años hacia abajo, dependiendo de la vacuna que sea, no está indicada, no porque no sea necesario, sino porque aún no se han publicado los estudios en niños menores de esa edad. En cuestión de semanas, tal vez de días, se van a ampliar esas indicaciones de edad hacia abajo. Y esto quiere decir que tenemos una muy amplia población a la cual aplicarle la primera dosis de la vacuna. Si nosotros dejamos de aplicar a un segmento de la población la primera dosis, porque las vacunas que nos quedan son reservas para aplicarle la segunda dosis a los que ya se la han aplicado, pues vamos a estar disminuyendo dramáticamente la fuerza de la cobertura, porque vamos a tener una cantidad X de la población que no va a tener defensa ninguna porque no ha recibido ninguna dosis. A ver, doctor, pero si la protección que venden las vacunas, 70, 90, está diseñada para la segunda dosis, ¿qué protección pudiéramos tener con una sola dosis, aunque lográramos mayor cobertura? Eso es muy simple. Con una sola dosis tenemos mayor protección que con 0 dosis. Buen punto. Eso creo que no merita mucha discusión. Y cuando hablo de 0 dosis, pues me refiero a la población que quedaría sin ponerse ninguna. Mira, hay algunos investigadores que dicen que en muchos casos una segunda dosis no es necesaria en momento alguno, por un lado. Por otro lado, hemos ido aprendiendo que en la mayoría de los casos, es muy variable de un paciente a otro, pero en la mayoría de los casos, la protección, el periodo, el margen de seguridad que ofrece la primera dosis es en algunos casos bastante más largo que lo que pensábamos antes. De hecho, ahora mismo en Estados Unidos, aunque tú veas escrito todavía que la segunda dosis toca a las 3 semanas, en algunos estados, en algunas ciudades, te dirán, si quiere venir en vez de 3 semanas, puede venir a las 4. Y en otros sitios se está extendiendo más, porque con la primera dosis hay un periodo de protección más largo de lo que inicialmente se pensó, y es lógico pensar que durante esas semanas estamos ganando extra, se van a estar fabricando más vacunas. Bueno, doctor, vimos con una vacuna una serendipia de que se equivocaron y pusieron media dosis y lograron más protección que poniendo la segunda dosis completa. Mira, es un virus raro en el que nada de lo que yo, tú o quien sea diga puede escribirse en piedra. Pero hemos ido cada día más acumulando más datos y lo que vemos es que lo lógico es 2 dosis. De hecho, hay algunas vacunas que están diseñadas para hacer una sola dosis. La vacuna
de Johnson Johnson, De de Janssen, una filial de Johnson Johnson, está hecho para aplicarse una sola vez. Pero esa tal vez no llegue aquí, doctor, porque es como la más deseada. Mira, que yo no sé si es la más deseada, porque no ha sido la más probada. Pero ahora mismo no sabemos cuáles llegarán aquí o no, y por eso fundamentalmente lo que yo estoy diciendo se refiere a las vacunas que ya han llegado, pero probablemente el principio de que una vacuna es mejor que cero vacuna aplicaría a cualquiera. ¿Usted cree que puede ser escuchada esa propuesta? ¿Usted conoce la nueva organización? Ustedes tenían una organización, tenían una comisión de alto nivel, un comité de emergencia con gente muy conocida, ahora tenemos otra estructura. ¿Cómo usted ve esa estructura con relación a escuchar propuestas médicas, científicas? Y si usted elevó esa propuesta a ellos de manera formal. Mira, lo he hecho por los medios de comunicación. Cuando lo dije en público por primera vez, hace un par de meses, nunca había leído nada al respecto. Pero por coincidencia o por lógica, esta se ha convertido en un principio general de donde quiera que se está vacunando. Los países más desarrollados pues tienen que preocuparse un poco menos o bastante menos, porque de una forma u otra tienen asegurada la segunda dosis, es decir que este planteamiento pasa a un segundo lugar, este planteamiento como una preocupación, pero en realidad yo creo que ya el día de hoy se ha convertido en un principio a nivel mundial, si bien no tal vez generalizado, sí definitivamente mayoritario. No oficialmente, aunque mantengo relación con algunos de los miembros del Gabinete de Salud, lo he dicho como un humilde parecer de mi persona, y me da la impresión de que ha sido bien acogido. Aunque... ¿Y la gestión? ¿Cómo usted ve la gestión con esta estructura con relación a ustedes? ¿Cómo usted, porque usted tiene juicio para valorar? Usted estuvo ahí. Sí, mira, lo primero es que ahora es menos difícil que cuando estábamos nosotros. Al menos una parte. Nosotros no disponíamos de la cantidad de pruebas adecuadas, y eso es algo que a ti en lo personal te tocó, porque tú tuviste en eso de las pruebas muy particularmente entronizada y luchando porque se aumentara el número de pruebas, y si debemos hacer una autocrítica en cuanto a la comisión pasada, es que yo creo que pudimos y debimos haber estado en capacidad de haber hecho más pruebas de la que llegamos a hacer. Y de facilitar los aportes del extranjero, pero bueno, sí, parece que estaba muy estructurada tenía un centralismo muy grande, porque me consta que usted intentó ayudarme bastante. Así es, pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo, aunque hemos tenido altas y bajas, y hasta hace un par de semanas estábamos en un pico, en un rebrote, te reitero, en la medida que más personas se vayan infectando y se vayan recuperando, pues eso aún antes de la vacuna, antes de iniciar la vacunación, pues eso va mejorando la situación general. Si a eso añadimos las vacunas, entonces estamos en una situación, no quiero utilizar la palabra fácil, menos difícil de manejar que hace 9, 10, 11 meses.
y podemos mejorarlo aún más si masificamos las vacunas. Doctor, usted conoce el plan de vacunación. Aquí estuvo la señora Ibelice Acosta, ¿verdad? Estuvo también el del plan de vacunación, diferentes personas, y le hacíamos la misma pregunta. Si el criterio era riesgo y comorbilidades, o sea, exposición y condición persistente, si podían hacerle excepción en aquellas personas que por grupo etario no le correspondían, pero tenían comorbilidades, o por la importancia como los maestros. Se nos dijo que no, que el plan de vacunación se iba a regir por los grupos que se habían dicho. Hoy informa del Secretaría del Ministerio de Educación que los profesores serían los segundos, atendiendo al criterio de exposición que tendría. ¿Usted cree que puede tenerse un plan de vacunación con esa rigidez que se anuncia desde la oficialidad? Mira, todos los planes de vacunación ante una epidemia tan cataclísmica como esta necesariamente tienen que tener cierta rigidez, porque si no se pueden relajar y no llevar a los fines últimos que uno desea. Pero al mismo tiempo que te digo eso, estoy de acuerdo contigo en que hay situaciones en las que debe haber flexibilidad. Que te digo, mira, por ejemplo, nosotros en Sedimat tenemos un paciente que fue un símbolo y que sobrevivió con 103 años y que increíblemente no tiene comorbilidades importantes, no obstante su edad, y que a mi modo de ver debió haber estado en primera línea, porque hay excepciones que hay que examinar de manera individual. Yo estoy de acuerdo con los maestros, porque la educación ha sido uno de los problemas fundamentales durante la pandemia, y yo creo que vacunando, priorizando a los maestros, ayudaríamos a catalizar el regreso a lo más cercano que se pueda a la normalidad. Entre maestros y policía, ¿qué usted, entre maestros y policía y guardia, los que están ¿a cuál usted priorizaría conforme al criterio suyo? Yo priorizaría a los maestros, aunque las fuerzas del orden, a mi modo de ver, deben estar muy cerca de donde están los maestros. La edad en sí ha pasado un poco a un segundo plano, e insisto en que deben hacerse algunas excepciones, pero en sentido general el esquema que ha planteado el gobierno yo creo que es razonablemente bueno. A mí me preocupa más que el esquema en sí mismo dos cosas. Primero, para tú llevar a la práctica un esquema adecuado de vacunación, tú necesitas las vacunas. Y yo estoy muy preocupado en que las vacunas que se han anunciado terminen de llegar. El presidente grabó un spot que se pasaba hace un par de días que no lo veo, donde hablaba de 20 millones de dosis y delineaba de dónde iban a salir las diferentes marcas y sin embargo de las que él menciona en ese anuncio, todavía oficialmente no ha llegado la primera al país. Después de eso, el presidente hizo unas declaraciones que yo he valorado muy importantemente, amargas hasta cierto punto, en el sentido de que se quejaba de que los países poderosos no nos habían jugado de la forma más justa que se podía jugar este juego, y que ha ocurrido hasta acaparamiento de vacunas que han conllevado a que ciertos compromisos comerciales, porque asumo claro. que cuando el gobierno había hablado de que había contratado tantos millones de dosis de esta y tantas de otro,
se habían firmado documentos legales. Sí, y que han sido incumplidos. Doctor, tenemos que terminar porque se nos acaba el tiempo, pero quisiera que usted nos dijera en palabras pocas cómo están respondiendo sus pacientes en su clínica médica, porque usted es neumólogo y la mayor complicación es respiratoria de este virus. Mira, Sedimad hizo una estructura completa, ha visto 11,000 pacientes COVID y nosotros no podemos vacunar a los pacientes a menos que llenen los requisitos que se han delineado en el plan de vacunación. Nosotros estamos en primera línea vacunando al personal, no solamente médicos, el personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, clerks o trabajadores de secretariado que se exponen a pacientes con COVID. Y desde ese punto de vista, en nuestra institución, la respuesta ha sido excelente. No total, hay que confesar que nosotros hemos tenido pacientes que simplemente se han negado a vacunarse basados en premisas completamente erróneas. Pero sí estamos muy por debajo en negación a la vacuna de ese 40% que algunas encuestas han publicitado. De negación. Que me parece un poco exagerado. Sí, también ustedes manejan gente con un poquito de más educación, eso es verdad, doctor. Gracias, doctor Jorge Martes Báez, por este conversatorio que ha tenido con todos los oyentes de la Z. Si Dios nos permite, mañana estaremos de nuevo con ustedes y no pierda la sintonía con la Z101.